son inmensas. Solo diremos brevemente algunos detalles de ella. A partir de los inicios de la Revolución Maderista de 1910, destaca la presencia del general Emiliano Zapata, guía indoblegable de la Revolución Agraria de México. Recordemos brevemente la situación del país en la época que le tocó vivir. Más allá de combates y del número de muertos, más allá de contiendas políticas, estaban en sorda lucha una minoría de extranjeros y mexicanos enriquecidos, adueñados del poder económico. La caída de la dictadura militarista se precipitó por la pugna entre los capitales extranjeros invertidos en México. Si políticamente la lucha era por el sufragio efectivo, no reelección, económicamente fue por la propiedad de la tierra, del petróleo, de las minas, de los ferrocarriles y de la deuda exterior. En 1892 se empezó a formar un grupo político conocido en la historia como los científicos. Era un conjunto oligárquico. En él participaban altos funcionarios del gobierno. A ellos se les ocurrió afirmar que la salvación del pueblo de México y de su futuro estaban sustentados exclusivamente en la importación del capital extranjero, iniciando con esa doctrina económica una campaña para colonizar tierras baldías, propiciar el desarrollo de la industria y del transporte, de los puertos, de los servicios públicos urbanos y municipales. El gobierno porfirista se convirtió en la agencia de propaganda más entusiasta, publicó folletos e hizo concesiones de toda índole para atraer al capital extranjero. El general Díaz, héroe de la no intervención mientras fue soldado de Juárez, muerto este y habiéndose encaramado en la presidencia de la República, exclamaba en una reunión con sus colaboradores más cercanos: estoy convencido que solo con la ayuda del capital extranjero podré gobernar con éxito para mantener la paz y garantizar algún progreso para México. Y para rubricar su gloriosa conducta de cuando combatió a los soldados invasores de Napoleón III y a su pelele, el llamado emperador Maximiliano, el héroe republicano reconoció la ilegítima deuda con Francia, causa principal de la invasión francesa en México, que originalmente era de 50 millones de pesos y por la que pagó 191 millones. Cimentaba su dictadura sobre los cadáveres de los patriotas republicanos y de los combatientes de la Reforma. Uno de los problemas más importantes de México ha sido y es el agrario, en el que participan dos elementos básicos: la tierra y quien la trabaja. El resultado es la producción. Ambos elementos, la tierra y quien la trabaja, fueron en época de Díaz propiedad privada de los ricos extranjeros y de los favoritos del régimen. Durante la dictadura se calcula pasaron a manos de extranjeros más de 67 millones de hectáreas de tierra mexicana. Esto originó la creación de nuevos latifundios y llegaron inversionistas opositores a los hacendados, los cuales eran principalmente españoles. En la década de 1880, el general Díaz entregó a Carlos Conant una concesión de agua con derecho a irrigar 1 millón de hectáreas en la cuenca de los ríos Yaqui, Mayo y Fuerte,
Como era de esperarse, las tribus se sublevaron, iniciándose la famosa guerra del Yaqui. La opinión que dieron a Díaz sus colaboradores fue de exterminar a las tribus. Vencidas estas, los prisioneros fueron vendidos en subasta pública a 75 pesos por hombre para que trabajaran como esclavos en las plantaciones en Yucatán. Casi toda la Baja California pertenecía a la compañía Hartford de Connecticut. En Sonora, la compañía norteamericana que negociaba con la tierra era propietaria de 3/4 millón de hectáreas y la compañía Sherman de Kansas era dueña de 250,000 hectáreas. En Chihuahua, el general Luis Terrazas poseía 3,5 millones de hectáreas y la compañía Paloma Sanquet disponía de 1 millón de hectáreas. El magnate de los periódicos norteamericanos, el famoso Hearst, era dueño de 3,5 millones de hectáreas. En Coahuila, el latifundio Nelson and Whitler Company tenía más de 500,000 de hectáreas. Poseían semejantes extensiones la irrigadora de Sonora y Sinaloa y la compañía industrial y ganadera Green. En Zacatecas, la hacienda de los Cedros era propietaria de 755,000 hectáreas. En Yucatán, al iniciarse el apogeo del enequén y el caucho, se entregaron grandes concesiones de tierra a John Rockefeller y a Nelson Goodrich. Los bosques del Estado de México se concesionaron a José Sánchez Ramos, quien representaba los intereses del general Díaz y de una empresa extranjera. La hacienda de La Gavia poseía 63,000 hectáreas. En el estado de Morelos, la propiedad de la tierra se concentraba en las manos de 20 familias. En esta forma, se incrementó el número de haciendas y grandes ranchos. En 1876, al subir al poder el general Díaz, existían 19,500 y para 1910 se habían duplicado a casi 38,000. Al iniciarse la revolución, el 90% de los poblados indígenas de la meseta central habían sido despojados de sus terrenos comunales. Al asumir la presidencia don Francisco Ignacio Madero, los capitales invertidos en la agricultura eran 114 millones de pesos de mexicanos, criollos y españoles, 21 millones de norteamericanos y cerca de 14 millones de ingleses. En esa época éramos en la República 15,160,639 habitantes. De este número, a principios de 1900, el 99% de los mexicanos no poseían tierra y solo el 15% sabían leer y escribir. Otro problema que surgió en la primera década del siglo anterior, 1900-1910, fue el petróleo, uno de los factores importantes de crisis en la inversión extranjera y en grandes despojos de tierras. El presidente Díaz reformó y violó en varios aspectos la Constitución de 1857, la cual, en lo referente a los minerales, determinaba que fuera su estado sólido, líquido o gaseoso, eran propiedad de la nación. En 1884, el general Díaz ordenó a los diputados que legislaran, aprobaran y emitieran una ley ordenando que el petróleo, los yacimientos de gas, al igual que el agua dulce y salada, eran propiedad de los dueños del terreno, los cuales tendrían derecho a explotarlo sin permiso especial, sin hacer ninguna solicitud y otra clase de trámites. 3 años más tarde, promulgó otra ley, en la cual se ordenaba que la industria del petróleo quedara exenta
de todo impuesto y contribución estatal o federal. Para 1910, existían en México 152 compañías petroleras norteamericanas, pero los ingleses, representados por Pearson, el contratista y socio consentido del presidente Díaz, controlaban el 58% de la producción nacional con el apoyo del ministro de Hacienda y su grupo de científicos. Así podríamos seguir enunciando la propiedad de la minería y solo mencionaremos al American Smelting, la cual contaba con 60,000 operarios en sus minas, quienes al suspenderse las actividades a causa de la revolución quedaron sin ingresos. El capital extranjero no se arriesga. Dentro de esta situación económica del pueblo de México, destaca la lucha agraria que acaudilló en las montañas del estado de Morelos el general Emiliano Zapata, nacido en Anenecuilco, municipalidad de Ayala, distrito de Cuautla, de familia de campesinos, no de peones de hacienda, sino de propietarios de un lote de tierra que les daba para comer y se dedicaban también a la cría de ganado vacuno y caballar. Por eso Zapata, quien además rentaba tierras de la hacienda del hospital, aclaró en alguna ocasión que no había ingresado a la revolución por hambre o deseo de enriquecimiento, sino porque era preciso que sus hermanos los campesinos vivieran de manera más humana y justa. Pero, ¿cómo y quién era Emiliano Zapata? El licenciado y periodista don Octavio Paz, no el premio Nobel, quien permaneció varios días a su lado, escribió una crónica biográfica en la que refiere: el general Zapata era alto, delgado, de complexión robusta, de color moreno, tostado por el sol abrasador de la tierra caliente. Usaba grandes bigotes, sus ojos eran pardos y al mirar traducían el estado de su alma. Su mirada era, por lo regular, apacible, pero se volvía penetrante y escudriñadora cuando trataba algún asunto de interés con alguna persona a quien no conocía bien. De excelente carácter, afectuoso con sus subordinados, a quienes quería y trataba con consideración, lo mismo que a los campesinos, por lo que era sumamente querido por sus soldados y casi venerado por los pueblos de las regiones en donde operaba, al grado que se decía que en el sur hasta las piedras eran zapatistas. Esto se debía tanto a la justicia de la causa como al carácter bondadoso del general Zapata. Era de muy buen corazón y casi siempre perdonaba las faltas. Con los únicos que se mostraba inflexible era con los que cometían atentados en los pueblos contra los vecinos pacíficos. A los traidores jamás los perdonaba. Las aportaciones del grupo zapatista en el aspecto ideológico son la base indiscutible de la doctrina agraria. No solo forjaron la unidad de la masa campesina, sino consolidaron un conjunto de principios sociales que, transformados en leyes, fueron aceptados por casi todos los mexicanos. Las ideas agrarias de Zapata, contenidas en el Plan de Ayala, eran tan lógicas y precisas que no pudieron ser destruidas en sus finalidades. Y a casi 100 años de su muerte, son actuales y nos impulsan a la reflexión. Recordemos que en 1909 participó en la campaña política del candidato a gobernador, ingeniero Patricio Leiva, en la que se empezó a divulgar el lema "Tierras y aguas", que cundió hasta el último villorrio morelense,
lo que hizo estremecer al dictador y a su candidato de imposición, Pablo Escandón, quien era sostenido por sus compañeros asentados. El dictador instruyó que el ingeniero Leiva fuera cesado de inmediato de su empleo de inspector de aguas y procedió a ordenar se consumara el fraude más descarado en la elección, resultando triunfador su protegido. Zapata renegó una vez más de la política. Sin embargo, desde los inicios de la Revolución Madrista, formó parte del grupo organizado por el profesor y activista socialista Pablo Torres Burgos, quien fuera asesinado en compañía de su pequeño hijo por los soldados de la dictadura. Pero la rebelión campesina no fue aniquilada. El pueblo oportunamente produce los caudillos que necesita. Así surgió como dirigente Emiliano Zapata. Entonces empezó a escuchar el grito de tierra y libertad, y en sus órdenes a los guerrilleros del Ejército Libertador del Sur se escribía sufragio efectivo, no reelección, el lema de Madero. Después se cambió a reforma, libertad, justicia y ley. Recordemos que la personalidad de Zapata hacía entremecer a los diputados de la reacción contrarrevolucionaria, como José María Lozano, quien exigía al presidente Madero que lo fusilara, y en la pasión de una oratoria desaforada gritó en la Cámara de Diputados, quien después fuera ministro en el gabinete: es el reivindicador, es el libertador del esclavo, es el prometedor de riqueza para todos. Ya no está aislado, ha hecho escuela, tiene innumerables prosélitos. Los indios se han rebelado. Zapata está a las puertas de la Ciudad de México. Es todo un peligro social. Es sencillamente la aparición del subsuelo que quiere borrar todas las luces de la superficie. Y concluyó furioso, sugiriendo que Madero protegía el desarrollo del zapatismo. ¿Es posible que este aborto haya sido deliberadamente madurado? ¿Es posible que con estímulos nauseabundos hayan alentado a Emiliano Zapata creyendo que se distinguiría el día que se quiera? Mentira. Ya Emiliano Zapata no es un hombre, es un símbolo. Esto se afirmaba en la Cámara de Diputados en los primeros meses de 1912. Zapata, más allá del concepto de que la tierra es de quien la trabaja, forjó un ideario natural e integral del gobierno del pueblo por el pueblo, base de la democracia, en el que destacan lo referente a educación y al municipio libre. Sus conceptos ideológicos y administrativos se proyectan a un presente y futuro en todo lugar donde existan injusticias, la explotación del hombre y se conculquen los derechos humanos. El zapatismo es un poder social poseído por quienes padecen la injusticia y la explotación. Es fuerza y es lucha, es reclamo y combate. Por eso existe un ejército zapatista permanente que no se ve, pero está presente en la conciencia de la mayoría de los mexicanos. Siempre es actual, palpita, es vigente. En estos días es preciso recordar algunas de sus leyes emitidas entre mediados de 1916 y en 1917. Entre ellas, la Ley General sobre Libertades Municipales, los ordenamientos sobre organización y funcionamiento del ayuntamiento, sus ideas del gobierno del pueblo por el pueblo, los ordenamientos sobre educación, los ordenamientos contra el robo, la vagancia y su preocupación por el incremento de la agricultura y sus ideas sobre la organización del ejército. Entre esas leyes destaca sin duda la Ley sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos.
de la que únicamente mencionaremos lo siguiente. Decía y ordenaba: derechos de los pueblos. Primero, los pueblos tienen derecho a elegir libremente sus autoridades municipales, judiciales y de cualquier otra clase, y a exigir que éstas sean respetadas por militares y civiles. A exigir que los jefes, oficiales y tropa no intervengan en asuntos del orden civil, y mucho menos en cuestiones de tierras, montes y aguas, pues todos estos negocios son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles. Tienen derecho a organizar sus rondas y veintenas y armarlas para garantizar los derechos del vecindario y transeúntes. A exigir de la Fuerza Armada amplias garantías para las personas y propiedades de los vecinos y transeúntes. Para este efecto, siempre que las circunstancias lo permitan, la autoridad municipal podrá ocurrir al jefe de la fuerza de que se trate para que éste corrija los desmanes de los soldados y los reduzca al orden a fin de evitar conflictos con el pueblo. Artículo 2. Los habitantes de cada población tienen derecho de adquirir armas para defender a sus personas, familias e intereses contra los ataques o atentados que cometan o pretendan cometer los militares o gente armada. Por lo mismo, están ampliamente facultados para hacer uso de sus armas contra cualquier hombre o grupos de hombres que asalten sus propiedades, sus hogares, atenten contra el honor de sus familias o intenten cometer robos y atropellos de cualquier clase contra sus personas. Ese era el pensamiento de Emiliano Zapata. Señoras y señores, jóvenes, en nuestro tiempo ya no es una razón de conformidad el reparto agrario, sino la producción que está estancada por falta de programas integrales, autosustentables y permanentes. Actualmente, el zapatismo está disperso en toda la geografía del país y en naciones donde han emigrado el trabajador de origen campesino. Ya no es un sentimiento y movimiento social de las zonas rurales, ya está enclavado en las colonias populares de todas las ciudades y sus portadores están integrados a todo tipo de trabajos de servicios públicos y privados en las áreas urbanas. Son obreros en las fábricas y talleres, maestros, profesionistas, científicos y técnicos, y desde luego, innumerables amas de casa. Zapata, recordemos, con energía afirmaba: yo pertenezco a una raza que jamás ha degenerado ni traicionado. Prefiero la muerte de Espartaco, acribillado a heridas en medio de su libertad. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Zapata dejó de ser en vida el luchador contra la injusticia hacia los campesinos. Se convirtió en un símbolo de los derechos del hombre trabajador, en el símbolo de lucha permanente sin cobardía contra la desigualdad y la injusticia en cualquiera de sus formas. En la historia, Zapata no está solo. A su lado marchan, con paso firme, otros caudillos, como Francisco Villa y los hermanos Flores Magón. Y las caballerías revolucionarias portan sus antorchas libertarias encendidas. Ellas iluminan el presente. Y si es preciso, estoy cierto, incendiarán las conciencias del auténtico pueblo mexicano en el porvenir. Muchas gracias. Son inmensas. Solo diremos brevemente algunos detalles de ella.
A partir de los inicios de la Revolución Maderista de 1910, destaca la presencia del general Emiliano Zapata, guía indoblegable de la Revolución Agraria de México. Recordemos brevemente la situación del país en la época vertidos en México. Si políticamente la lucha era por el sufragio efectivo, no reelección, económicamente fue por la propiedad de la tierra, del petróleo, de las minas, de los ferrocarriles y de la deuda exterior. En 1892 se empezó a formar un grupo político, una campaña para colonizar tierras baldías, propiciar el desarrollo de la industria y del transporte, de los puertos, de los servicios públicos urbanos y municipales. El gobierno porfirista se convirtió en la agencia de propaganda más entusiasta, publicó folletos e hizo concesiones de toda índole para atraer al capitalista que le tocó vivir. Más allá de combates y del número de muertos, más allá de contiendas políticas, estaban en sorda lucha una minoría de extranjeros y mexicanos enriquecidos, adueñados del poder económico. La caída de la dictadura militarista se precipitó por la pugna entre los capitales extranjeros y conocido en la historia como los científicos. Era un conjunto oligárquico. En él participaban altos funcionarios del gobierno. A ellos se les ocurrió afirmar que la salvación del pueblo de México y de su futuro estaban sustentados exclusivamente en la importación del capital extranjero. Iniciando con esa doctrina económica,